Hermanos, buenas noches y amigos todos. Esta noche quiero dirigirme a ustedes con la palabra del Señor. Vamos al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el sustrato histórico teológico del Nuevo y necesitamos recurrir al Antiguo si queremos hablar hoy día acerca del Nuevo. Vayamos al Antiguo libro de Levítico. Voy a leer solo algunos versículos. Levítico capítulo 26, especialmente los versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Aquí Dios hablando a su pueblo, la reclamación de Dios. Dios hablando a su pueblo, hablando de que Dios le sacó de Egipto de 400 años de esclavitud. Dios sacó a su pueblo de la condición de esclavos a una condición de libertad. Y hemos leído el trozo pequeño donde Dios reclama su autoría, porque Él es el autor de la vida. Él es el autor de la salvación y liberación. Dios llamó a la libertad a su pueblo. Por eso, la reclamación de Dios es con la autoridad. La reclamación de Dios tiene razón. Reclama porque Él es el Señor de la vida del pueblo que Él eligió. Obviamente, estamos haciendo aquí un recuento de la historia. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud para tener un pueblo para sí. Ahora, proseguimos entonces en los siguientes versículos del mismo capítulo. Vamos a la segunda parte, consecuencias de la desobediencia. Pero cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, hizo pacto con ellos en Sinaí, y ya convertido en nación le dio leyes y mandamientos para que puedan vivir una vida conforme a una nación con sus derechos propios como nación liberada. Sin embargo, con el correr del tiempo, Israel anduvo por diversos pueblos. En lugar de influir con la doctrina, Israel se dejó influir por la doctrina de otros pueblos, y cayó en desobediencia. Vamos al segundo momento, la desobediencia. Sí, consecuencias de la desobediencia. Versículo 14. Si no me oyeres, ni hicieres estos mis mandamientos que Dios había prescrito, luego del pacto en el Sinaí, Dios le dice: si ustedes menosprecian mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, fiebre y calentura. ¿Qué está diciendo Dios? Yo a ustedes les voy a corregir de una manera insospechada. Fiebre, el texto dice calentura, para que os consuman, atormenten el alma y mueran. Consecuencias de la desobediencia. Dije que Dios sacó a un pueblo a la libertad, le dio leyes, porque con leyes se puede gobernar una nación liberada. Pues bien, si aún no me obedecen, dice Dios, porque el pueblo se puso reacio, el pueblo de Israel liberado se puso realmente terco en un sentido, falto de sesos,
Y Dios dijo, si anduvieres conmigo en oposición y no me quieran oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Plagas en el texto hebreo se entiende como magefa, plural de negá, plagas. Porque el pueblo no solo desobedeció, sino también se opuso al Señor, al Dios de la vida. El pueblo se opuso de manera terca, soberbia, no quiso cumplir los mandamientos y decretos que estaban estipulados en el pacto hecho en el Sinaí. Y Dios le habló claramente: si ustedes no me obedecen, yo enviaré mis plagas. Claro, esto hace recordar cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud egipcia. Dios envió sus plagas sobre Egipto. Y Dios prometió a su pueblo: si ustedes me obedecen, cumplen mis mandamientos, ninguna plaga que envíe a los egipcios les enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová tu sanador. Obviamente Dios está prometiendo a su pueblo. Dios castigó al pueblo opresor con estas plagas. Pero ahora Dios le dice a su pueblo: también si ustedes no me obedecen, yo enviaré las plagas sobre ustedes hasta que os consuma a la tierra donde vayáis a poseer. ¡Qué grandeza! Uno queda perplejo escuchando esta palabra de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué pudo haber sucedido? Cecilio Arrastía, un gran predicador cubano, abogado, escribió un libro, Jesucristo, Señor del Pánico, y otro libro, Diálogo desde la Cruz. En el primer libro tiene un artículo cuando dice: ¿por qué los Estados Unidos están sufriendo ahora? Porque han echado a Dios de su país. Aparentemente, con Donald Trump, los Estados Unidos están viviendo una nueva era. Sí, pero por otro lado, ahí están las noticias del coronavirus. ¿Cómo ha invadido a Estados Unidos? New York es el lugar donde hay más muertos y más infectados. Igualmente recordamos al ruso escritor Andrei Solzhenitsyn, de hace unos 20 años. Yo leí el libro en el año 74, haciendo mis estudios en el extranjero. Escribió un libro, Archipiélago de Gilag, y él criticaba fuertemente al gobierno ruso de que estaba padeciendo la nación porque Rusia había echado a Dios de su terreno. Obviamente, Dios es el autor de la vida de los hombres y mujeres. Quien echa a Dios de la nación sufre las consecuencias. Quien echa a Dios de la casa igualmente sufre las consecuencias. Igualmente, cuando uno echa a Dios de la vida de uno y no le adora como Dios, y no le adora como Señor, sino simplemente hace un pasatiempo, como hoy en día vivimos, la época de los números, la numerolatría, el exitismo. En una iglesia, más números de hermanos es éxito. Pero uno se pregunta, ¿cuántos son realmente convertidos? ¿Cuántos realmente tienen la vida de Dios en su vida? ¿Cuántos realmente de mañana están orando al Señor por la situación que pasa el mundo?
El coronavirus no es una endemia, ni una epidemia, es una pandemia a nivel mundial. Los médicos están preocupados, las noticias mundiales a todo el mundo le llaman la atención. ¿Por qué? Porque el mundo está sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Aparentemente el mundo quiere vivir con Dios, pero no, señoras y señores, hermanas y hermanos, amigos. Aún las iglesias hoy, cantidad de número de miembros se reúnen en un templo. Muchos van al templo para estar en la iglesia, pero no son iglesia. Y Dios está probando al mundo que Él ha creado antes de su venida. Pero seguimos con el texto, porque en el versículo 25 dice, si ustedes se oponen a mí, yo traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si ustedes buscan refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia sobre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Ya no solo plagas, el texto, sino pestilencia, peste, en buen hebreo, peste, deber. La pestilencia invade en todos los países del mundo. Usted ve la consecuencia en la China. Luego en Italia, cantidad de muertos, infectados. De igual manera, en Francia, pero más últimamente en España. Los muertos mueren por decenas durante un día. En 24 horas se cuenta decenas de muertos. El mundo quiere vivir a espaldas de Dios. Aparentemente acuden a un templo. Aparentemente van a rezar. Aparentemente hacen donaciones. Aparentemente, sí señor, uno da su diezmo por cumplir, pero olvida, antes que los diezmos es el Señor de los diezmos. Antes de ir a un templo, hay que recurrir al Dios de la vida, al Dios de la salud. No es el templo, es el Señor de la vida. Como dije a mis amigos, a un médico y a su esposa médico también. Más vale estar con Dios, más tiempo con Él, más comunión, más intimidad, más inmediatez que estar en el templo. El templo es bueno, por supuesto, pero no se puede perder la intimidad con el Señor, dar más tiempo con Él. Sí se puede. Los pastores han olvidado hoy, como dije a mis compañeros estudiantes, para estar de pie hay que estar de rodillas. Hoy ya no oramos de rodillas, sino de pie y quizás a veces de pasada. Estamos descuidando que en el antiguo, los profetas antiguos se postraban ante el Señor porque sabían de que Él es el autor de la vida y Él merece toda nuestra gratitud. Nos ha elegido por gracia, pero por gracia, si uno entiende esto en el texto, uno tiene que saber, si nos ha elegido, esa elección llama también a esto, a ser consecuentes con esa elección. Dios es grande y hoy estamos sufriendo consecuencias de la desobediencia. Muchos países cristianos han descuidado su relación con Dios. Muchos templos que yo conozco en otros países han estado cerrando sus templos para alquilarlos con otra finalidad. Algunos templos en Lima se reúnen con poca gente. En otros lares, mucha gente. Hoy está
La iglesia prácticamente es una comunidad anónima. Todos entran, todos salen y ninguno se conoce. No solo eso, sino es anímica. No tienen la vida del Espíritu Santo. Hemos echado al Espíritu Santo de la iglesia. Hemos echado al Espíritu Santo de nuestra vida. Somos una comunidad inerte, anímica. Acude porque tiene que hacerlo. ¿Dónde está la vida del Espíritu? Dios le habla a usted y a mí por su palabra. Dios nos sacó de la nos ha librado, nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Estamos libres. Nos ha dado mandamientos y leyes para obedecerle y andar en comunión con Él. Y uno se pregunta, ¿cuántos pastores leen las Escrituras? No hay tiempo. Si uno le pregunta a un pastor cuántos capítulos tienen aún, no conocen. Si uno le pregunta cuántos capítulos tiene Abdías, tampoco. ¿Cuántos capítulos tiene, por ejemplo, el libro de Miqueas? Desconocen. Y uno se preocupa. Estamos más ocupados en repetir el texto y no en exponer el texto, que no es igual. Una cosa es repetir lo que dice el texto y otra cosa es explicitar lo que dice el texto, palabra de Dios. Hemos caído en la rutina, hemos caído en la costumbre de bajar sermones de internet y predicar en el templo. ¿Dónde está la responsabilidad de los pastores? ¿Dónde está la responsabilidad de los diáconos? ¿Dónde está la responsabilidad de la junta? ¿Dónde están los supervisores que andan de país en país, pero olvidan, según la Escritura de Hechos 20:28, tener por cuidado vosotros mismos en la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, traducido del griego al español, supervisores, inspectores de la iglesia, la cual Cristo ganó con su sangre. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Quién escribe? Lucas, por supuesto. Nos hemos descuidado. Vivimos la rutina, vivimos el número, vivimos la costumbre, no vivimos la vida del Espíritu. Hoy hay que hacer bien, sí señor, época de coronavirus. Muchos vamos al templo, pero olvidan Mateo 25. ¿Qué dice Mateo 25? Tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, tuve preso. Y le responderán muchos creyentes, ¿cuándo te hemos visto, Señor, en estas formas? Jesús le dirá, por cuanto no lo hiciste a mí, irán al lago de fuego. Al otro lado, estuve preso, estuve enfermo, tenía hambre, y me visitaste, me diste de comer, me hiciste esto. Ellos le dirán, ¿cuándo te hemos visto, Señor? ¿Dónde te hemos visto? Pero Jesús le dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hoy hay que dar. El verdadero cristianismo es no solo hacer, no solo es ir, sino hacer. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al preso, los hospitales. Es una tarea compleja en la cual los pastores tienen la obligación, porque son pastores. El ministerio no es un cachuelo, disculpen el término. El ministerio es un trabajo y hay que sufrir. Hay que sufrir con los que sufren. Hay que tener hambre con aquellos que tienen hambre. Y con aquellos que no tienen un pan que compartir, hay que compartir. Ahora bien, la iglesia no tiene la obligación de mantener, pero sí tiene la obligación de atender la necesidad de los más vulnerables. Dios habla
en tiempo de pandemia. Sí, Señor. Aquí hemos leído el texto. Es el antiguo, ¿verdad? Sí, Señor. Pero también, y con eso quiero terminar, Lucas, el escritor del Nuevo Testamento, también dejó por escrito, antes de su venida el Señor ya adelantó algo más. Se levantará reino contra reino, nación contra nación, y habrá terremotos en diferentes lugares, pestilencia y hambre. Eso es lo que vemos hoy día. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia no va a solucionar, pero tienen la obligación. Los pastores, especialmente nosotros que estamos ahí encabezando, los que recibimos el apoyo de la iglesia, tenemos la obligación moral y legal de estar delante. Es nuestra tarea. Más que estar fuera del Perú, en otros países, el Perú es el lugar donde Dios nos ha puesto, nos ha llamado, donde tenemos que ejercer el ministerio hasta que Él quiera. Es la tarea de hombres y mujeres que están en el ministerio. Preparación teológica, capacitación teológica y ministerio pastoral a ras del suelo. Dios habla. Sí, Señor. Dios habla en tiempo de pandemia. Y Dios está hablando hoy a ustedes y a mí y a la iglesia. Dios es grande. Nos llamó a un trabajo sacrificado. Cuando uno lee la obra de Calvino o de Carlos Spurgeon, hace falta muchos pastores. Lee la obra de Calvino, hombre que sufrió las consecuencias de la pandemia del siglo XV. Lutero mismo sufrió la peste negra y otros líderes. Según la historia, la terrible pandemia fue la más grande, la más letal, la peste bubónica. Ha habido pandemia en varios siglos, sí, Señor. La peste bubónica, la plaga justiniana en el siglo VI, la peste negra en el siglo XV y otras pandemias. Según la historia, decimos pues, Juan Calvino sufrió las consecuencias de la pandemia de su tiempo. Su esposa Idelette murió, mujer que estuvo al lado de los sufridos, de los hambrientos, de los enfermos. Idelette abría la puerta de su casa y estando ella enferma, mal de salud, atendía a los enfermos, hambrientos, los que sufrían la peste de aquel siglo. Hay que tener los libros, pues, Señor. Hay que oxigenarse. Porque a veces los púlpitos no tienen esa apertura para dialogar con el mundo en que vivimos. Perdió sus hijos Lutero, perdió sus hijos Calvino, 1, 2, 3 veces su esposa Idelette perdió sus hijos, pero Calvino seguía en la obra. Idelette, su esposa, habiendo perdido a sus 3 niños, seguía en la obra apoyándole. Hoy, ¿cuánto ha cambiado el mundo? Solo se hace lo necesario. Hay más servicios que servicio a los necesitados. Es que es la obra del Señor. La obra del Señor demanda el tú a tú con el otro. La obra del Señor demanda que usted y yo compartamos el pan. Yo le decía a mi esposa hace unas horas, conversando otros días también, vamos a compartir esto con fulano de tal. Ya lo hice, magnífico. Yo también hice por mi parte. Lo que pude compartir lo hice porque es mi obligación moral. Hoy, más que ir, más que cantar, hay que hacer. Amar, hay que mostrarlo con hechos.
Amar hay que mostrarlo, sí, con obras de bien social. No importa si son creyentes o no. Lo que queremos es puedan recibir un pan. Algunas personas queremos que reciban. Sí, Señor. Se han olvidado muchos. Quizás con buenos sueldos. Pero han olvidado de compartir, aunque sea una pequeñez, con el más vulnerable que conozcan. Es una obligación moral. Mateo 25 hay que leer, pues. Como no se lee, no se conoce. Como no se conoce, no se predica. Y no se predica lo que no se conoce. No olvidemos, hermanos, Dios habla en tiempo de pandemia. Hoy está hablando más fuerte que ayer. ¿Cuántas naciones están sufriendo? Por lo menos que sepa yo, en Israel han comenzado los muros de los lamentos a desinfectarlos. Mucha gente va al muro de los lamentos. Que yo sepa, no sé si hay muertos e infectados. Estoy mencionando lo que escuché en las últimas noticias. Lo que se sabe, por ejemplo, en Israel, no hay afectados, cantidades. No hay muertos como suele haber en Italia, España y los Estados Unidos. No es una enseñanza que Dios quiere darnos. También va a visitar a su pueblo, porque hemos leído el Levítico y ahí está. El pueblo tiene que volver a conversar con el Dios de la vida. No hay otra manera. Muy amados hermanos, por eso esta noche quise hablarles. Nuestra vida está al servicio. Dios nos llamó para eso. Nos debemos a la iglesia. Nos debemos a la iglesia porque ella nos apoya. La iglesia apoya nuestro ministerio. La iglesia apoya nuestra labor. Muchas veces nuestra labor 5%, mientras que la iglesia hace el 100%. Estoy preocupado, amados hermanos. Les hablo con mi alma en la mano. Que es el Dios de la vida el que nos habla en esta noche y va a hablar siempre. Vayamos por ese camino, como Calvino, enfermo aún, producto de la peste de su tiempo, padeciendo, según los libros que uno lee, según las notas que uno encuentra, no había remedio para la TBC de su tiempo. Se desconocían los remedios y muchos padecieron esto. Él fue uno de ellos. Su esposa Idelette también sufrió eso. Muchos amigos de Calvino sufrieron la consecuencia de la TBC porque todavía no había una medicina. Muchos murieron. Y uno se pregunta ahora, amados hermanos, pastores, no se descuiden, no vaya a visitar por ahí la mano de Dios. O llamar antes de tiempo. Nos llamó para un ministerio sacrificado, sí. Nos llamó para un ministerio, sí, Señor, responsable. Nos llamó para un ministerio obligatorio. Nos llamó. Por eso, la mejor manera, de madrugada. Usted es ministro, pastor de iglesia, de madrugada. En el día de los avatares, a uno le pueden quitar el tiempo, pero de madrugada, a partir de las 5 de la mañana, un poco más, un poco menos, las rodillas, gratitud al Dios de la vida, al Dios de la salud, al Dios que nos ha hecho de la nada. En otro día hablaremos sobre la elección, al que nos ha elegido por gracia y por gracia nos sostiene.
A ese Dios le debemos la vida. A ese Dios le debemos para siempre. A ese Dios grande vamos a adorarle todos, marido y mujer. Él es el poderoso, grande y eterno. Está con ustedes y conmigo. Gracias por esta noche. Gloria al Altísimo. El domingo, Dios mediante, estaremos otra vez llevando palabra de Dios a las 7. Muchas gracias y buenas noches.